En esta ocasión con el hermano Samuel Willy González, Aguilera de González. el hermano Aguilera de González. Y yo soy Sir William González. No soy hermano de sangre del varón acá, pero soy hermano en Cristo, sí, ya casi. Y bueno, estamos haciendo el podcast hoy, vamos a estar hablando de un tema muy importante que hemos estado hablando, debatiendo y discutiendo durante casi un mes, y hoy estamos haciendo algo en vivo también. Así que si se escucha por allí un poquito el surround, ha sido un poco extraño, es porque estamos en vivo, perdón a todos. Bueno, estamos en vivo y tenemos público hoy. Aplausos para el público. Hoy tenemos público. Sí, está creciendo el programa de solicitud de amistad. Entonces, bueno, haciendo cada vez más amigos, ¿no? Esa es la idea. Estuvimos hablando de Nehemías el último mes acá con los jóvenes. Y ha sido un tema bastante interesante, lo vamos a estar desglosando, vamos a estar haciendo algunas preguntas, vamos a hacerle algunas preguntas al público, van a participar por unos premios especiales. Vamos a tener sorpresas hoy, va a ser algo interesante, ¿sí? Entonces, bueno, este libro de Nehemías que hemos estado hablando es muy importante porque narra la historia de Nehemías, que es un copero. No voy a dar más detalles acerca de él porque van a haber algunas preguntas sobre este personaje, Nehemías, que era un copero del rey. Y este hombre, en la época de los persias, cuando el reino Persia estaba sobre Israel y estaba reinando, las murallas de Jerusalén estaban caídas. Ese es el contexto de la historia, ¿no? de lo que nosotros hemos estado hablando. Y en ese contexto, donde la tierra de Israel estaba sitiada primero por los babilonios y luego por los persas, las murallas estaban caídas, las puertas del templo estaban derribadas, estaban quemadas por fuego. Esta información llega a los oídos de Nehemías, quien, lamentándose tanto por la situación que estaba pasando, clamó al Señor, y el Señor le abrió puertas para que él hiciera un trabajo de bendición, un trabajo impresionante, que de verdad fue de bendición. Pero yo no voy a narrar tanto eso, no vamos a hablar tanto, vamos a hablar de algunas facetas. Sí, hoy nos vamos a enfocar en facetas y vamos a comenzar con Elimar. Primero las damas. Vamos a comenzar con Elimar. Háblame de esa perspectiva de Nehemías como un líder en medio de esta situación que hemos estado hablando. ¿Cómo tú lo ves a este personaje desde la perspectiva del liderazgo, esa faceta que él desarrolló en ese momento? Bueno, buenas tardes, bendiciones. Como ya dijo mi hermano William, mi nombre es Elimar Aguilera y pues me considero una persona carismática. A pesar de muchas cosas que he pasado, pero me considero una persona carismática. Como bien saben, trabajo en Fosbuca, una empresa que el Señor me entregó en mis manos a mí y me dio la oportunidad de estar allí y ser luz en ese lugar. Como dijo mi hermano William, voy a hablar sobre Nehemías en la parte del liderazgo, de cómo fue Nehemías siendo un gran líder en el pueblo de Israel, ya que él fue trasladado por el Señor a Judá para ser un gran líder. Yo estuve investigando un poco sobre Nehemías y me llamó mucho la atención porque dice que Nehemías especialmente hizo un papel en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y su liderazgo en tiempos de adversidad. Manifiesta su iniciativa en la oración, en la oración y en la capacidad para motivar al pueblo a pesar de la oposición. Nehemías, como bien ya dije, fue un líder que a pesar de mucha oposición que hubo en ese momento en el pueblo de Israel, que muchas personas no confiaban en sus capacidades, Dios le entregó ese poder a Nehemías de ser un gran líder, de que a pesar de que estaban pasando por muchas cosas o que tenían muchas trabas, el Señor lo puso ahí como punta de lanza.
Hay muchos pasajes en el libro de Nehemías específicamente que habla de su liderazgo. Y uno de ellos es Nehemías 1 y 2. Le voy a dar los textos solamente para que lo escriban, para no hacer tan largo mi intervención. Conseguimos el liderazgo de Nehemías desde el capítulo 1 y 2, donde ahí muestra que el pueblo se desanima, pero el Señor los invita a orar, amén, y invita a orar a Nehemías por el pueblo. Ahí actúa su primera fase de liderazgo. En Nehemías 2, del 17 al 18, habla de el propósito de restaurar la ciudad, algo muy importante, y ahí Nehemías los motivó a ellos, amén. En Nehemías 4 se enfrenta a la posición donde el enemigo quiere ridiculizar o quiere avergonzar a Nehemías, pero él siempre está vencido, amén. Y también en Nehemías 7, donde organiza y establece el trabajo que se va a realizar. Eso es muy importante en un líder, de que vea el enfoque que tiene que tener su grupo, amén, de que no pueda distraerse y no pueda mirar hacia otros lugares, sino en un propósito. ¿Cuál era el propósito de Nehemías? Reconstruir la ciudad, pero no él solo, él siempre trabajó en equipo. Eso fue muy importante, es muy importante en un líder. Nehemías tiene varias características en su liderazgo, y era la iniciativa, la determinación, la oración y dependencia de Dios, amén. Es muy importante. Un líder no puede ser independiente. Un líder primero tiene que tener al Señor en primer lugar, y de segundo lugar a su equipo, porque ahí es donde van a trabajar para cualquier propósito, amén. En esta oportunidad era reconstruir el mural. Otra de las cosas rapidito era la motivación y el ánimo. A veces nos desanimamos, el pueblo estaba desanimado en alguna oportunidad, pero Nehemías, como un gran líder, los motivó, los alentó, le dijo: vamos, si podemos, tenemos a Dios de nuestro lado y con Él todo lo podemos, amén. Y para resumir, Nehemías fue un líder eficaz al combinar, como dije, la iniciativa, pero la dependencia de Dios, la organización con la motivación, la preocupación y el bienestar por el pueblo y la búsqueda con la justicia, ¿no? Eso hace un líder. Un líder, a pesar de que Nehemías no era perfecto, Nehemías siempre quiso como que darle esa iniciativa al pueblo de hacer el trabajo, motivarlo, animarlo, pero con un enfoque. Siempre primero, ¿cuál es nuestro propósito en este momento? Ver que tenemos que trabajar como equipo de jóvenes, ¿no? Buscar ese propósito que tengamos, que en mi parecer, a lo mejor muchos piensan diferentes, pero debe ser conquistar almas para el Señor, conquistar a esos jóvenes que se están perdiendo. Ese debe ser nuestro punto o nuestra fase para en esta oportunidad, como que tenía Nehemías. ¿Cuál era el enfoque de Nehemías? Construir el templo. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Desde mi punto de vista, conquistar jóvenes para el Señor, amén. Y allí es donde vamos a ver el respaldo de Dios para ver ese crecimiento que queremos tener como discípulos del Señor. Excelente, amén, 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 amén. Aplauso. Una excelente respuesta, me gustó bastante. Bueno, si esto fuese un concurso de belleza, pues ha sido una excelente respuesta, ¿verdad que sí? Pero sí, hermano, fíjese usted que es interesante este tema, por ejemplo, el punto que está desarrollando Elimar, el liderazgo. Sí, fíjese usted que cuando nosotros hablamos de liderazgo ya a nivel secular, a nivel fuera de la iglesia, se habla de una persona que tiene las respuestas, que sabe las respuestas, que tiene que saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo, por qué hacerlo. Y es una persona que tiene ciertas capacidades y cualidades específicas. Cuando nosotros vamos al reino de Dios, sí necesitamos esas cualidades también, pero no son tan necesarias. En el reino de Dios más necesario viene siendo la comunión con el Señor y la obediencia. Porque si tú escuchas la voz del Señor y eres obediente a lo que Dios te está mandando y tú vas y lo ejecutas, no tienes que ser tú el mejor líder, ni tienes que ser el más capacitado, porque Dios no llama al más capacitado ni el que mejor habla, ni el que más bonito hace las cosas, sino el que tiene el corazón. Y ahí vemos a estos muchachos que eran jóvenes, a este muchacho que era joven, que llegó
a un país exiliado, trabajando para un rey de otro país o de otra nación, mas sin embargo tuvo esa valentía, tuvo ese coraje, tuvo ese liderazgo de decir, yo tengo que hacer algo, amén. Y clamó al Señor y tal vez en su oración no aparece todas las cosas que le habrá dicho el Señor, pero tal vez una de las cosas que le dijo, no sé qué hacer, pero aquí estoy, amén. Y toda persona que desea liderazgo tiene que aprender a decir, Señor, no sé qué hacer, pero aquí estoy. Para lo que tú me necesites, Señor, ya sea algo que sea visible o algo que no vea nadie, no importa si la gente me ve o no me ve, lo importante es que yo haga algo para ti, amén. Entonces eso es muy importante en el liderazgo. Willy me está viendo así como que me vas a preguntar tú a mí. Willy, Nehemías fue un hombre de fe. ¿Crees tú que Nehemías fue un hombre de fe en la palabra, en la escritura? La Biblia lo muestra así. Buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, Nehemías sí fue un hombre de fe. Amén. Sí fue porque él, antes de actuar, de hacer cosas las cosas que él iba a hacer, primero se encomendaba a Dios, primero oraba. Eso lo podemos encontrar en capítulo 1, versículos 5 y 6, y en el 2, 4 y 5, que se lo voy a leer. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Ahí nos podemos dar cuenta que antes de él pedirle al rey que le enviara a la ciudad de Jerusalén, él primero se encomendó a Dios, porque si era voluntad de Dios no iba a tener ningún obstáculo en el camino. Entonces el rey iba a permitir que él fuera a esa ciudad. El rey en ningún momento se negó ni puso ningún inconveniente para que él fuera a ese lugar, y él pudo ir en paz y en bendición, hacer lo que Dios le había encomendado. También lo demuestra que Nehemías, aparte de tener fe, y como lo dice nuestra hermana Limar, que fue un hombre que tenía un don de liderazgo, porque convence al pueblo de construir el muro, a pesar de tener el enemigo prácticamente al frente de ellos. Entonces, como allí lo tenían allí, como que dice, a Patenito, cerquita. Claro. Entonces, como él no mesea a esas personas y tenían que construir un muro teniendo el enemigo muy cerca, en cualquier momento podían ser atacados y podían matar a todos. Pero con la fe que él tenía, él pudo transmitir esa fe al pueblo, para que creyeran ellos también en Dios. Eso lo vemos en el capítulo 4, 19 y 20. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro lejos uno de otro. En lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros. Ahí yo creo que Nehemías nos enseña que no es cuando nosotros queremos que pase algo, sino cuando Dios ve en nosotros que estamos listos para ir a un lugar y Él hace que todo sea fácil. Él nos pone todo en bandeja de plata, como tenemos que dejar todo en sus manos y que Él haga su voluntad. Ahí podemos ver que a pesar de los problemas que podemos estar pasando nosotros, de todas las dificultades que el enemigo nos ponga en nuestro camino, debemos confiar en Dios y dejar que Él se encargue, porque a veces nos pasan cosas que creemos que nosotros podemos arreglar y dejamos a Dios a un lado. Después, cuando vemos que nos damos el trancazo, nos damos el golpe, y ahí es donde vamos a Dios, y Dios nos pone a pasar por el proceso. Eso Dios lo permite para que nosotros podamos entender que si lo buscamos a Él primeramente, todo lo demás viene fácil. Amén. No, y también para fortalecer la fe, ¿no? Porque la fe tiene que ser probada. Esa es una cosa muy importante. Toda fe tiene que ser probada. Yo digo, no, sí, hermano, es que yo tengo fe. Ajá, pero como yo sé que tú tienes fe, sí. ¿Qué has pasado tú para que tú me digas a mí que has tenido fe? Bueno, a las circunstancias, ¿no? Las situaciones. Y me gustó mucho esa parte que dijiste, para darle fe al pueblo, tienes que tener fe.
¿cierto? Y eso es una cosa que a veces no tenemos que entender como hijos de Dios. Si yo no tengo fe, si yo no tengo mi fe bien cimentada en la palabra de Dios, si yo no tengo mis creencias bien establecidas, ¿cómo yo le voy a establecer fe a otro? Es muy complicado, ¿no? Que yo le transmita algo a alguien que yo no estoy seguro ni siquiera de lo que yo creo. Por eso es que cuando nosotros enseñamos la palabra, cuando nosotros predicamos a alguien, cuando nosotros estamos compartiendo un mensaje o simplemente estamos conversando con una persona, es importante que nosotros tengamos esa fe, que seamos hombres, mujeres de fe y que siempre estemos fortaleciendo esa fe a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la palabra y obviamente, como tú estás diciendo en el final de esa parte, a través también de las pruebas, porque la fe tiene que ser probada, toda fe tiene que ser probada para que se llame fe. Eso como dicen, bueno, ¿qué sabes tú de dolor si nunca has parido? Tienes que pasar por la situación. Nosotros, gracias al Señor, no vamos a saber qué significa eso. Pero bueno, ya nos contarán las mujeres, Limar sí nos puede contar qué significa eso, pero bueno, en otra ocasión hablaremos de la maternidad. Pero bueno, Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, gracias Señor. Samuel estuvo con nosotros en una ocasión y bueno, hoy está de nuevo aquí, está repitiendo. Nada más aquí. Samuel, ya estuvimos escuchando acerca del liderazgo. Estuvimos escuchando del liderazgo, estuvimos escuchando acerca de la fe, que Nehemías era un hombre de fe. Ahora yo creo que tú me hablas acerca de la perseverancia y de la identidad de Nehemías. ¿Era un hombre perseverante Nehemías o era eso de los que dejaban las cosas a medias, así como que, hoy quiero, mañana no quiero? Tenía esa identidad ahí media chueca. ¿Cómo era Nehemías? Tú que lo conociste bien. Sí, yo estuve con él cuando estaba con él y eso, que estaba escribiendo. Bueno, para mí Nehemías fue un hombre de perseverancia porque desde que Dios lo llamó a la reconstrucción del templo, él perseveró desde que empezó hasta su finalidad, pues, del propósito de él, que fue la reconstrucción de los muros. Fue un hombre que tuvo identidad porque nunca se desvió, nunca se dejó llevar por lo que dijeron Sanballat, Tobías y el otro personaje que se me olvidó. Son tres. Ellos siempre quisieron como que opacar o intimidar o ridiculizar a Nehemías. Y Nehemías nunca lo permitió porque sabía que su propósito venía de parte del Señor. Yo aquí tengo alguna faceta de la perseverancia en Nehemías y fue la oración constante, que dice que antes de actuar Nehemías siempre buscaba dirección en Dios, mostrando una perseverancia espiritual firme. Y eso se puede ver en Nehemías 1, 4 al 11. También enfrentar la oposición sin rendirse, que aunque fue un hombre blanco, un blanco de burla, porque al ser llamado por Dios siempre va a haber alguien que sin saber va a venir a juzgarte o a querer ¿Quién te llamó? ¿A ti quién sí. te llamó? Entonces, a pesar de que fue un blanco de burla, amenaza y falsas acusaciones por Sanballat y Tobías, siguió adelante sin desviarse de su misión. Esto se ve en Nehemías 4 y 6. También parte de la perseverancia fue el liderazgo firme y estratégico, que organizó turnos de vigilancia, delegó tareas sabiamente y mantuvo unido al pueblo durante la reconstrucción. Esto también se ve que el pueblo fue obediente a la palabra de Nehemías. Y no porque venga Nehemías y diga, bueno, a mí el Señor me dijo y yo les imploro o los obligue a hacer lo que yo diga, no, sino que el pueblo sabía que era de parte de Dios, del Señor, y que era necesario la reconstrucción de los muros, y por eso fue tan obediente y hubo esa organización de parte de Nehemías. También tuvo rapidez con el enfoque cuando completó la reconstrucción del muro en tan solo 52 días. Que sin
sin que la presión lo hiciera ceder, porque muchas personas tienen alguna responsabilidad, algún cargo, y la presión que les demanda a eso puede hacer que cedan o suelten el cargo o dejen de hacer lo que están haciendo, simplemente por la presión que conlleva una responsabilidad. También de Reforma Continua no se conformó con construir muros, sino que también impulsó cambios religiosos y sociales que tomaron años. O sea, durante ese periodo de tiempo, él estableció algunos reglamentos que se tenían que cumplir. Correspondiente a la identidad, aquí alguna faceta de identidad fue identidad como siervo de Dios, porque siempre se identificó como alguien en misión divina y no simplemente como funcionario persa. Claro, ese era su cargo. Sí. Ese era su cargo. Entonces, por ser funcionario persa, no es que se crea el mandamás o el papá de los helados, pero siempre tuvo en esa identidad en Dios y nunca se dejó llevar por su mentalidad o por su cargo, sino que se mantuvo fielmente a su responsabilidad. También tuvo compromiso con sus raíces, que aunque vivía como en Persia, nunca perdió de vista su identidad como judío ni la necesidad de restaurar a Jerusalén. También fue un ejemplo de integridad porque no aceptó favores ni privilegios como gobernador. Vivió modestamente y no para cargar al pueblo, o sea, vivió tranquilamente y no como para sobrecargar o llevarle una carga al pueblo la cual no podían llevar. Y esto también se ve en Nehemías 5, a partir de también fue defensor de la ley porque promovió el estudio de la Torá y la restauración del pacto con Dios. Él fue uno de los que promovió ese mandato. Y fue un renovador de la cultura porque ayudó a que el pueblo redescubriera su identidad colectiva como nación escogida, con prácticas espirituales, valores y visión compartida. No fue alguien que porque sabía que tenía que hacer, se mantuvo callado o simplemente, yo sé lo que tengo que hacer, ustedes simplemente hagan su parte. Fue alguien que se abrió, fue transparente en ese sentido con Dios y el pueblo. Amén. Es muy interesante, hermano, esta parte de lo que habla Samuel acerca de la identidad, la perseverancia, ¿no? Me gustó esa parte que dice de que, claro, obviamente, él tenía un cargo, hermano, él era copero del rey, no era cualquier cargo, o sea, no era el que limpiaba el piso sin menospreciar, pero estamos hablando de un alto cargo dentro de ese reinado medo-persa, ¿no? Él era el copero del rey, básicamente él era un protector del rey, una persona de mucha confianza dentro del entorno del rey, porque él era el que se encargaba de probar vino y ciertos alimentos, cuidando de que no estuviesen envenenados, ¿me entiendes? Y él tenía que cuidar esa parte. Entonces, él no llegó allá con una chapa y él no llegó allá diciendo, hey, aquí estoy yo, funcionario o nada de eso. Él llegó diciendo, bueno, de hecho él llegó fue en silencio. Él no llegó diciendo absolutamente nada, llegó fue en silencio, calladito, comenzó a observar, a orar, mantuvo todo el silencio hasta que vio que era el momento de hablar y allí habló. Y eso es parte de la identidad. Cuando uno tiene identidad, uno no tiene que estar diciendo las cosas. Amén. No, es que yo soy, es que no tienes que decir nada. Si tú tienes una identidad, tú no tienes que estar reclamando ni diciendo que tú eres o que Dios te puso nada. No tienes que decir absolutamente nada. Eso se refleja. Va a llegar el momento en que tú vas a decir, bueno, hermano, tenemos que hacer algo y la gente va a decir, ajá, ¿qué vamos a hacer? Y la gente va a escuchar. Amén. Entonces, a disposición que va a tener la gente a ese llamado. Entonces, vamos a hacer aquí algo rapidito acá, vamos a involucrar aquí porque yo veo que están ahí como que, nosotros también queremos participar, van a participar también. Nuestros hermanos que están acá le van a hacer cada uno por la hora, y vamos a hacer más preguntas, pero vamos a leer unas 2 o 3. Ellos le van a hacer unas preguntas rápidas, ¿sí? Unas preguntas, que levanta la mano, la responde, y el que la responde bien se va a ganar. ¿Qué se va a ganar? Un caramelo. 2 caramelos. No puede ser un caramelo, pueden ser 5 o 10 caramelos, dependiendo de la respuesta que me den, porque Sí. si usted me da una respuesta que no me convence, yo le voy a dar la mitad del caramelo. La bolsita de caramelo. No, porque la bolsita no es reciclada, entonces no la podemos reutilizar en otra cosa. No, así que meterla en
Entonces puede ser, la respuesta que usted me dé, puede que yo le dé la mitad del caramelo, o puede ser que usted me dé una buena respuesta y Dios toque mi corazón y yo le dé 10 caramelos. Entonces todo depende Vamos a de creer cómo que usted todos vamos a responda. comer caramelo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ay, el que no responda no le doy nada. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacerlo rapidito y dinámicamente. Ajá. ¿Cuál es tu pregunta? La primera pregunta. ¿Quién era Nehemías y cuál era su posición? Ajá, ya se lo dijimos ahorita. Ajá, mira, dímelo de la mano. Se viene el primer caramelo. Ya dimos el spoiler ahorita y bueno, ahí pueden. Ajá. Lo tienen allá. Era el copero del rey. Era el copero. Y aparte de ser copero del rey, ¿qué otra cosa era? Siguió, o sea, su corazón con lo que Dios le reflejó que tenía que hacer y logró su objetivo. logró su objetivo. Amén, amén. Amén, amén. Un aplauso para nuestro hermano Diego. Caramelo allí. ¿Cuántos caramelos tenemos? Vamos a darle 4 caramelos porque se atrevió. Amén. Total, son 4 caramelos para ti. Voy a decir otra yo y ya. Segunda pregunta. ¿Qué hizo Nehemías al enterarse de la situación de Jerusalén? Nuestra hermana Damaris. ¿Qué hizo Nehemías al enterarse de la situación de Jerusalén? Por favor. Buenas. Bueno, primeramente cuando él supo de la noticia reconoció a Dios, ante todo. Primero reconoció a Dios, luego él tenía el anhelo de su corazón ir a ese lugar y él tomó la decisión de orarle al Señor, de leer la palabra y ayunar para esperar la respuesta del Señor si él era el hombre indicado para ir a ese lugar y restaurar los muros de esa ciudad. ¿Cuántos caramelos? No a la bolsa. ¿Cuántos caramelos? 6 caramelos. 6 caramelos. Te dije casi Oh. Un aplauso para nuestra hermana Damaris que estuvo muy bien en su respuesta. Ahora Willy va a decir las siguientes preguntas. Willy, uno puede seguir respondiendo, tengo que darle oportunidad. dale oportunidad a otro y si ve que nadie responde, levanta la mano. Oye, ¿Qué hicieron los enemigos de Nehemías al enterarse de la reconstrucción? ¿qué hicieron los enemigos de Nehemías cuando se enteraron de la reconstrucción? Saluda allí a los millones. Bueno, ellos se enfurecieron, ellos estaban molestos porque ellos veían eso como una amenaza para ellos. Ellos no querían que se hiciera la reconstrucción y comenzaron a hablar cosas de más, a inventar otras cosas también, e incluso querían que Nehemías fuera hasta donde ellos estaban para tender una trampa, pero claro, eso es más adelante. Pero ese era el propósito de ellos, perturbar desde el principio esa construcción. Amén. ¿Cuántos caramelos? Te ganaste un caramelo. Ahí se ganó un puñado de caramelos, no sé cuántos son. Como 5 caramelos. ¿Qué se hizo después de la reconstrucción de los muros? ¿Qué se hizo después de la reconstrucción de los muros? Esa está difícil. ¿Qué se Hay que hizo cumplir. después de la reconstrucción? ¿Qué se hizo después de la Bueno, luego de la reconstrucción de los muros venía lo que era la reconstrucción espiritual, donde el profeta Esdras comenzó a hablar al pueblo sobre la ley de Moisés. Y así el pueblo comenzó a sentir que había pecado contra Dios y comenzó ese arrepentimiento. Ajá, pero hubo otra cosa puntual que ellos hicieron, La pista. que es importante La pista. en el pueblo. Una pista. Una pista. Mira, Cristi, ve la pista. Se postraron, adoraron, alabaron. Eso es muy importante. Ellos alabaron. Alabado al Señor. Pero claro, la respuesta de Cristo no estuvo mal. La respuesta de Cristo estuvo muy buena, solamente claro, le dan que puntuar porque se posaron al Señor y dieron gracias al Señor. Se realizó una ceremonia. Cristi, comparte caramelo de Vamos a darle una facilita. una facilita, por favor. ¿Cuál es el significado del nombre de Nehemías? Escuchamos voces de voluntarios. Ah, por allá se levantaron. Se levantó Belén.
El significado del nombre de Nehemías, Yahweh ha consolado. Yahweh ha consolado, Jehová ha consolado, el Señor ha consolado. Y dicho sea de paso, bueno, ella es mi esposa, así que tú cuidado. Ya tengo el contrato. Me guardo un caramelo, amor. Otra pregunta. A ver, ¿quién pregunta ahora? Samuel. Sí, vengo yo. A ver, Samuel, ten piedad, por favor, de las personas. Una pregunta fácil. ¿Qué noticia recibió Nehemías sobre Jerusalén? ¿Qué noticia? Esta está facilita. Que las murallas estaban caídas. Muy bien. Saluda a la cámara. ¿Qué dice? Ganó un caramelo. Bueno, mira, Ese famoso. Kevin, tú eres muy bonita, ¿no? Tienes que perder el miedo a la cámara cuando te entrevistes. ¿Cómo respondió el rey a la petición de Nehemías? ¿Cómo respondió el rey? ¿Sí te la sabes? Ya vale, sí te la sabes. Ven, bueno, pasa por milagro la mano. Por quinta vez, nuestra hermana dama. Esta vez tengo que dar los caramelos otra vez. No, mentira. Él le dijo, ¿Qué le dijo? ¿Qué hizo? o sea, él sí le dio la oportunidad, ¿verdad? Él sí le dio la oportunidad, pero le preguntó a Nehemías cuánto tiempo iba a demorar en el viaje, o sea, estando en la llave, ¿verdad? Y también le preguntó, él le hizo como dos preguntas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo iba a demorar en la llave? Y la primera fue, ¿qué iba a hacer en la llave? Que él iba a hacer allá. Y él le explicó realmente lo que Dios lo estaba llamando para hacer la restauración de Jerusalén. Y el tiempo realmente creo que no dice el tiempo. ¿Cuántos caramelos se ganó? Puñitos. La última. La última pregunta. Eso, compartiendo con Milagro. Esta está facilita, vamos para que pase Milagro, que es la que falta. ¿Quiénes fueron los tres principales enemigos que tuvo Nehemías? Son tres. Vamos, Principales Andrés. enemigos, ¿no? Sí. Tobías, Zambalá y Gesem. Un aplauso. Yo quiero para acá también, un puñado. Entonces, vamos a continuar para ir ya. Estamos en la parte final. Esta parte que vamos a hacer ahora, ya nos queda poquito. Aquí, respuestas puntuales. Sí, respuestas puntuales rápidas. ¿Sí? Estamos activos. Respuestas rápidas para ir cerrando. Esta es una pregunta general. Una pregunta general para los tres. La misma pregunta. ¿Qué momento del libro te impactó más? Rápido. Por acá, por allá. ¿Quién responde primero? El liderazgo y la oración. Pero ¿qué momento te impactó más dentro de la historia? Cuando reconstruyeron los muros. Cuando comenzaron a reconstruir. O sea, la parte del conflicto que voy. Cuando Nehemías logró convencer al pueblo de que podía reconstruir los muros teniendo a los enemigos ahí Viéndolo prácticamente. Esa parte fue impactante también. Esa que dijo Will. No, una tuya. Para mí que fue cuando llegó ella, ¿verdad? Y con Nehemías creo que fue que él leyó la carta y hizo una oración. O sea, le leyó la carta ahí al pueblo, creo. Esa fue la parte que más me... Ok. ¿Le parece bien? Sí, la respuesta. ¿Lo entiendes? Sí. Segunda pregunta, rápido también, puntual. ¿Qué enseñanza rescatan para ustedes? O sea, algo a nivel personal que tú digas, oye, yo rescato para mí esto. Y que se la puedan compartir a los oyentes. Samuel primero. Bueno, ¿cuál fue la pregunta? A nivel personal, una enseñanza que tú digas, yo rescato esto para mí. Enseñanza. Lo guardo en mi corazón. Yo creo que no por tener un cargo, ¿verdad? Querer mandar o implorar o obligar a las personas o a los discípulos en este momento, o a los siervos, como se quiere decir, a que hagan lo que yo diga, sino que porque Dios mandó y se tiene que hacer así, no porque yo lo quiera
hacer o obligar. Esa parte del liderazgo y la humildad que tuvo Nehemías, la transparencia también con Dios y el pueblo. Amén, amén. Bueno, Gracias. Algo que tú hagas de tu corazón para ti. es cuando Nehemías deja todo en manos de Dios. No es él que quiere hacer las cosas, no es él que las cosas tienen que ser como él lo dice, sino que él primero se encomienda a Dios y Dios le abre todas las puertas. Todo se lo deja fácil. Exacto. Excelente. Me encantó muchísimo en la parte del servir. Es muy importante que aprendamos eso de Nehemías, porque aprendí el ser servicial, ser humilde y el siempre depender del Señor. Es lo más importante que me impactó de Nehemías. Amén. Porque eso es muy importante, hermano, porque es muy fácil quedarse allá siendo copero del rey, con una buena cama, con buenas comidas y empezar a decir, oye, pero esta gente, ¿qué le pasa al pueblo? Este pueblo está frío, esta gente no ora o esta gente no hace, quedarse en la crítica. Nehemías fue y sirvió. Y eso es un gran ejemplo que tenemos que rescatar para nosotros. La última pregunta. Ahora sí que me están haciendo así. La última pregunta. Imagínate tú, y quiero que también ustedes se hagan esa pregunta. Imagínate tú que estás delante de un rey. Un rey que no le tiembla el pulso para mandar a decapitar a una persona que cometió un error, a él y a su familia, al perro, al gato y a todo lo que tengan en su casa, quemarle la casa y destruirle todo, sin que le tiemble el pulso. Y imagínate que tú trabajas para esa persona, que es así de violenta y que es así de peligrosa, y que un día tú tienes que estar siempre con una sonrisa delante de él, y tú tienes que estar contento delante de él, y tú tienes que mostrarte bonito y bien delante de él, y él te ve con esa cara de triste, de aporreado, de dejado, de trasnochado y llorando, y tú te sientes malísimo, y él te ve con esa cara y te pregunta, ¿qué te pasa, señora? ¿Por qué estás así? Nehemías dijo, yo tuve miedo. ¿Qué dirías tú? ¿Qué querías tú en ese caso? Rápido. Que venga el rey y me diga qué tiene. Sí, ¿cómo te pondrías tú en ese momento? Imagínate que eres tú. Cónchale, si yo siendo copero, o sea, me daría un poquito de miedo, pues, de temor, pero de achicopalarme así como que con miedo a la respuesta que yo le vaya a dar, ¿no? Tendría así como que una cierta confianza, dependiendo, ¿no? Dependiendo, claro. En este caso, la confianza de Nehemías la van a enseñar. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? Primero asustado, sabiendo que si él le hace una pregunta a otro y yo veo que los decapitan, viene y me la pregunta a mí. Ahí fácil, me encomiendo a Dios primero. Y que ya yo he visto a 7 pasar por este cargo y a los 7 terminaron mal, por la misma razón. Un momento, déjame orar y te respondo. Ahí primero le pido a Dios que me dé la palabra para responderle bien. No vaya a equivocar y te manda a decapitar. Sí. ¿Y tú cómo te sentirías en ese momento tan terrible? Bueno, de verdad, creo que por ser como soy, no me daría tanto temor. Siento que soy a veces un poco confiada, pero sí también con el respeto que merece un rey, le respondería con plena confianza y le digo, Señor, necesito salir porque me voy, pero obviamente ya he orado, ya he hecho 500 ayunos para que no me decapite, pero con confianza, porque si un rey te ve dudoso o te ve tembloroso, a lo mejor no va a tomar muy bien tu opinión, y siendo tú un copero en ese momento que era Nehemías, tenía que hablar con convicción, con una respuesta sólida. Y tienes que inspirarle confianza. Sí, exacto. Y Entonces, como que tuvieran... que con miedo sí, obviamente todos pasamos por ahí, pero sí con la confianza de que, teniendo fe de que sí me va a responder mi solicitud. Amén. Yo me sentiría aterrado y le diría, Señor, soy yo otra vez. Aquí estoy, otra vez tu siervo te habla. Pero bueno, esa pregunta la dejamos abierta para que cada quien responda esa pregunta con el Señor en su corazón. ¿Usted qué haría? Amén. Entonces, bueno, les bendigo. Esto fue todo por hoy. Espero que haya sido de bendición. Les bendigo. Gracias por haber participado y les bendigo a los que están acá. Un aplauso.
aplauso para el Señor y estamos despedidos. Bienvenidos a Solicitud de Amistad, un canal hecho para ti, con noticias, reflexiones, entretenimiento y mucho más, siempre resaltando los valores y las cosas buenas de la vida. Solicitud de Amistad, mucho más que simple entretenimiento.